Junto a mí, no abandones mi amor, que me regalaron los corazones de vida, necesito tu calor. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor, que me regalaron los corazones de vida, necesito tu calor. Es fácil para mí el abandonarme, es fácil para mí el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para mí el abandonarme, es fácil para mí el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Mi corazón me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para mí el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para mí el abandonarme, es fácil para mí el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Amparazú 90.7 es nuestra radio. Amparazú 90.7 FM. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Conservación. Desde el corazón del territorio Agua compartimos historias, saberes y experiencias que protegen la vida, la naturaleza y nuestros bosques. Acompáñanos a descubrir cómo cada voz, cada acción y cada comunidad aportan para un futuro más sano y más fuerte para todos. Esto es Voces de la Conservación.
buenos días a toda la gente que nos sintoniza y nos visualiza en nuestro programa Voces de la Conservación. Soy Dani Gatia y les doy la cordial bienvenida a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy. Este es el último programa radial, un espacio dedicado a resguardar la riqueza viva del corredor Agua, Cotacachi y Linizas, donde cada especie cuenta para el equilibrio de nuestras comunidades. Este proyecto fue impulsado por la Fundación Caminantes Sin Fronteras con el apoyo de la Federación de Centros Agua del Ecuador, el Fondo de Alianza para el Ecosistema Críticos y la Fundación Futuro Latinoamericano. Aquí compartimos historias que han despertado el cuidado para la naturaleza. Les recordamos también que este programa va a ser retransmitido a través de las redes sociales de Facebook, TikTok, Instagram y YouTube de la Federación de Centros Agua del Ecuador, de la radio Amparasú, así como también del medio digital Infórmate Pueblo, y también dentro de los canales oficiales de la Fundación Caminantes Sin Fronteras y dentro de las señales abiertas como Radio Amparasú 90.7 FM, Radio Intercultural, Radio Incal Agua y todas las otras plataformas que habíamos mencionado. Les doy la cordial bienvenida a nuestros colegas Gisela, Yurani, Lisset y Otilino. Bienvenidos. Buenos días a todos, les saluda Yurani Pasuy. Qué gusto enorme poder compartir con ustedes este espacio, donde vamos a dialogar sobre cómo proteger a 4 especies que están en peligro de extinción, como son la paloma perdiz purpúrea, la pava de hortón, el águila andina y el guacamayo verde. Hoy vamos a hacer la evaluación del proyecto. Vamos a hablar sobre la importancia del bosque del corredor Agua, el rol clave que cumple y cómo las comunidades conviven con ella. Quédense juntos con nosotros, compartan sus experiencias y aprendamos juntos. Así es, muy buenos días con todos nuestros amigos y oyentes que nos escuchan por nuestra radio Amparasú 90.7 FM. Mi nombre es Gisela Huanga y es un placer estar una vez más aquí en nuestro programa Voces de la Conservación. Este es un espacio creado para reflexionar y dialogar y generar conciencia sobre las 4 especies que hemos venido estudiando durante este largo del proyecto. También extendemos un saludo muy especial a cada una de nuestras audiencias que día a día nos escuchan y porque nos brindan esa confianza para continuar siendo lo que somos, una radio de comunicación comunitaria como lo es Radio Amparasú. También invitamos que nos acompañen hasta el final de este programa, ya que vamos a conocer temas muy importantes que tienen nuestros entrevistados que hablar con nosotros y compartir, y también saber cómo cada uno de nosotros hemos aprendido la importancia de proteger lo que es la biodiversidad. Y es así, pues les damos la bienvenida a este nuestro último programa que es Voces de la Conservación. Buenos días con todos, mi nombre es Lisset Taikus, muy grato de poder compartir con todos ustedes en este espacio de diálogo para hablar sobre el proyecto Voces de la Conservación, la cual formé parte como estudiante en este tiempo donde aprendimos mucho sobre el cuidado de nuestros bosques como Pueblo Agua. Hoy y más adelante estaré compartiendo mi experiencia de formación. Saludos también a mi pueblo que nos está escuchando a través de este programa. Watkenari paydaros gasa nane munish otilino pay mane mamaha astaiski jamdu makpas muamdu an programa pikpara kuiragin ane puna wari bingana bane pueblo wane astaiski jamdu makpas mura an programa Radio Amparasú 90.7 FM wara cara radio medio digital Infórmate Pueblo, cara mama radio rus punamdu an programa ne punawati umusarakat na na ane anyamingi yamdu makpasan kalne upingana ba kamana ba misha kuiragit pa ongal katna na awam du makpas pait nagi amure an programa cara ane me amin baime. Nos vamos a una pausa publicitaria. Al regresar estaremos con más sobre este programa Voces de la Conservación. ¿Sabías que la paloma perdiz purpúrea construye nidos sencillos en los árboles y arbustos pequeños, donde la hembra generalmente pone 2 huevos y ambos padres participan en la incubación y cuidado de su cría?
Proteger los árboles y arbustos asegura el hogar donde la paloma perdiz purpúrea cría vida. Pinat kish, ya purpuriane sami peñayel katsatumal kara tegaingi malkas. Soane chichua shambane winmui pas wibu kara pasas chat kikuiragiamdi wiburus. Paña peshparagas wat minkawi anaba. Kuiragin terus tegaingigas kuiragiamdi ya purpura wayel kawiram. ¿Sabías que la pava de Orton construye sus nidos en árboles de tamaño mediano? Generalmente pone 2 huevos y la hembra se encarga principalmente del cuidado y crianza de sus crías. Cuidar los árboles protege el nido donde la pava de Orton cría con dedicación. Pinat kish, kuingwane sami pañayel teñena mal. Usne winmui pas wibu chichua shambane kalgimi kuiragiamdu kara kawiramdu pañachichu pashparusda. Kuiragin terus kuiragiamdi yel kawiram kuingwawa. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Agua. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Continuamos con nuestro programa Voces de la Conservación. El propósito es dar a conocer cómo se ha llevado el proceso de este proyecto desarrollado dentro del territorio del pueblo Agua. Asimismo, cómo se ha cumplido las actividades desarrolladas y dar a conocer específicamente sobre 4 especies emblemáticas que se ha estudiado dentro del territorio: la paloma perdiz púrpura, la pava de Ortón, el águila andina y el guacamayo verde, ¿no? A lo largo de este tiempo hemos podido recolectar algunos indicios, algunos datos de estas especies, su forma de vida, su hábitat, su forma de reproducir y qué porcentaje de población de estas especies han podido estar dentro del territorio, en donde se encuentran. Las comunidades han sido partícipes de este monitoreo, de este estudio dentro del territorio, de recolectar estos datos, y es algo muy importante que estaremos compartiendo acá con los técnicos también y estaremos más adelante dialogando. Para entender de verdad por qué es tan vital proteger el bosque y sus especies, tenemos que imaginarnos en su hogar. No son solo unos animalitos más, es el equilibrio de nuestros bosques nublados y la armonía de nuestro diario vivir. Quiero decir que cada una de estas especies dentro del ecosistema cumple un rol muy importante que nadie más puede hacer. Por eso, dentro de la cadena alimenticia, ayudan entre sí a controlar a otros animales, como lo son los monos, cuzumbos y ardillas, manteniendo todo el ecosistema en perfecto equilibrio. Pero ojo, esa misma naturaleza la hace muy frágil, porque de estas especies hemos podido tener datos y sabemos que su forma de reproducción es muy poca. Muchas de ellas necesitan zonas inmensas de bosque primario, dedicándole muchísima energía, pero tristemente hoy en Ecuador estas especies están en peligro crítico. Quedan muy pocas en libertad. Sus mayores amenazas, como lo son la tala de los grandes árboles que necesitan para hacer sus hogares, y los conflictos con las personas. Así es, estimados colegas. Pero antes de continuar, pues queremos también recordar que la biodiversidad es también relacionarse con temas fundamentales como el bienestar de las comunidades, como el respeto a los derechos humanos, el acceso a una buena salud y al cuidado responsable de nuestros recursos naturales. De igual manera, es importante gestionar, encaminar este tipo de proyectos de conservación que permiten mejorar la calidad de vida en las familias. También esto ayuda a tener un equilibrio con la naturaleza y también sumarnos a capacitaciones organizativas que pueden ayudar a las comunidades a trabajar de manera unida. También la toma de decisiones responsables y también participar de una manera activa en lo que es la protección del territorio y también en el cuidado de las especies y su hábitat, que son los bosques, las montañas. También cuidar el ambiente es parte de nuestra vida, la cultura y el futuro que nuestras generaciones necesitan. Si nosotros no la cuidamos, pues ¿quién las va a cuidar? Entonces es importante siempre tener ese recordatorio que la biodiversidad es importante y mucho más para nosotros como pueblo Agua. Como les había anunciado, al inicio de este programa voy a compartir
Mi experiencia adquirida durante esta etapa de formación en el conocimiento del cuidado del bosque de las 4 especies, hemos investigado y cómo hacer comunicación comunitaria desde el territorio como una de las estrategias para hacer eco las diversas actividades que se desarrollan a los largos y anchos de las comunidades del pueblo Aguá. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más información, reflexiones y voces que promueven la conservación y el respeto por nuestra biodiversidad. Ya volvemos. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que el águila andina anida en árboles altos usando grandes ramas? La pareja suele poner un huevo y hay cuidado parental prolongado debido al tiempo que tarda en desarrollarse el pichón hasta independizarse. Si protegemos los bosques, aseguramos el futuro del águila andina y su pichón en crecimiento. Katsawamne kawirami pañawi burus tu guashmal. Samdu katsasaitus gin tedras. Ashambane mazawi win muy. Kara ambune kuiragimi chichu pashpa kawinagima. Tedrus kuiragitne kuiragiamdi payoamdu katsawamba. Kara paña chichu pashpa kawimdu. ¿Sabías que el guacamayo verde anida en cavidades de grandes árboles? Forman parejas monógamas con implicación biparental para el cuidado de 1 o 2 polluelos. Conservar grandes árboles protege el hogar del guacamayo verde y sus polluelos. Peanut Kiss, cuya pistamne kawirami pañawi burus kulgin katsatimal. Nel mumei mazachicho shamba, mazachicho ambugasa. Pasas chati kuiragiamdi, mazenguibu, chine pasas wibu. Katsateros kuiragitne kuiragiami kuya pistambo ayer, kara pañachicho pashparusda. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Aguá. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Estamos de regreso en nuestro programa Voces de la Conservación. Queremos presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy para un poco contrastar, recopilar todos esos datos importantes que han trascendido durante estos 10 meses de proyecto. Queremos presentarle a la ingeniera Alejandra Calderón, representante de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, así como también a Freddy Taicús, consejero de comunicación de la Federación de Centros Aguá del Ecuador. Y más adelante también tendremos la presencia de Jocelyn Álvarez, quien nos hablará también un tema muy importante que es dentro de... Bienvenidos. Antes de darles paso a nuestros invitados, queremos anunciar a nuestra audiencia que comparta esta programación que estamos llevando acá hoy domingo 2 de agosto del 2026 para poder llegar a más espectadores. Bienvenidos, estimados invitados. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor representar a la Fundación Caminantes Sin Fronteras, que durante estos 10 meses hemos venido trabajando conjuntamente con la comunidad Aguá, y es importante conocer, y todavía ha sido muy grato conocer acerca de todo lo que ellos hacen y compartir nuestros conocimientos, como ustedes mencionan, técnicos, con personas que han vivido y han estado ahí desde siempre. Estimado Fred. ¿Qué tal, mis amigos? Igualmente agradecer este medio de conversaciones en medio de la radial. Espero que hemos sentido orgulloso de recibir la capacitación de la tema de conservación de ave. Esperemos de cada uno sentirnos y eso fortalecer en la tema de comunicación. Muchísimas gracias. Sí, aquí tenemos ya la presencia de ellos con quien vamos a dialogar. Iniciamos con la estimada Alejandra, quien es parte de la Fundación Caminantes Sin Frontera. Queremos consultarle, estimada Alejandra, ¿cómo nace este proyecto Voces de la Conservación? Principalmente este proyecto nace de la necesidad de escuchar a las personas que viven ahí, que son los que están día con día relacionados con la naturaleza. Es decir, que nace de la necesidad de despertar y escuchar una voz desde el territorio. El objetivo principal es que el pueblo Aguá sea quien nos enseñe desde su filosofía de vida, cosmovisión de cómo proteger la biodiversidad,
su territorio grande, sus especies, que ellos también conozcan qué especies están desapareciendo, la importancia de estas especies dentro de sus territorios, que ellos tienen el conocimiento que han sido transmitido desde año con año, desde las antiguas generaciones, y hoy por hoy están conociendo más a fondo toda la importancia de estas especies dentro del área. Así es, estimada Alejandra, y al escuchar voces de la conservación de la biodiversidad del pueblo Aguá, se escucha bonito, pero sabemos que este proyecto ha durado 10 meses y ya está en su etapa final, pero coméntenos, estimada Alejandra, ¿cómo hizo o cómo fue el acercamiento que se dio para con la Federación de Centros Aguá del Ecuador? Porque sabemos que el proyecto se ejecutó dentro del territorio Aguá. Coméntenos. Claro, la Fundación Caminantes Sin Fronteras hace alrededor de 2-3 años, si no estoy mal, ellos han venido ganando la confianza de la comunidad Aguá, de la Federación de Centros, han tenido una estrecha relación con la Federación de Centros Aguá del Ecuador, ya que se ha participado anteriormente con actividades como brigadas médicas. Entonces, cuando nació este proyecto, se dio a conocer en ese entonces el presidente José Nastacuas, presidente de la FECAE. Se tuvo el acercamiento, dimos a conocer cuál era la idea, cuál es el objetivo principal de este proyecto, y a su vez que él también nos abrió las puertas para seguir trabajando. Posteriormente también se dio a conocer el proyecto y se socializó con el actual presidente, el señor Rubén Pascual, y todo su consejo de gobierno, los cuales, a pesar de haber cambiado la directiva durante este periodo, seguimos trabajando en conjunto, vamos trabajando de la mano las dos, la federación de la FECAE y la fundación, entonces se ha ido trabajando. Entonces no es un proyecto nuevo, sin embargo la relación ya viene desde años atrás que se ha trabajado conjuntamente con la comunidad Aguá. Gracias, mi estimada Alejandra, y gracias por compartirnos su experiencia, pero también queremos preguntarle cuáles han sido los desafíos que ha tenido que superar durante todo este proceso de aprendizaje en lo que es el desarrollo de los 10 meses de su ejecución, en lo que es la experiencia entre la comunidad y la Fundación de Centros Aguá del Ecuador. Bueno, siento que los principales desafíos, este proyecto se enfocó a la comunicación comunitaria, donde se quería que se participen mucho las mujeres. Sin embargo, conocemos que una de las principales funciones, como decir, de la mujer Aguá es la crianza de los niños y esta relación, como decir, de ama de casa y la crianza de los niños. Sin embargo, se les abrió la puerta a ellos y se les ayudó para que ellas puedan formarse y seguir adelante con los niños. Se trabajó durante los encuentros presenciales, fuimos viendo la forma de ayudar a las mujeres que alguien nos ayude con los niños y ellas puedan seguirse educando, puedan seguir creciendo en conocimientos, y ellas también a la larga van a enseñar todo esto a sus hijos, ¿no? Otro de los principales desafíos que creo que como fundación tuvimos que afrontar fue que, a pesar de que existan estos encuentros presenciales, se genere la menor cantidad de impactos ambientales en el ecosistema, ya que los encuentros fueron realizados en territorio. Sin embargo, que lleguemos bastante gente, que estemos ahí, llega a generar varios impactos. Entonces, uno de los desafíos fue mitigar estos impactos y que no lleguen a dañar el área que nosotros estábamos, en la que estábamos trabajando, más bien sea un aporte para todos. Muchas gracias por sus respuesta y por su conocimiento. La siguiente pregunta es: ¿cuáles han sido las temáticas que se han abordado en este proceso de aprendizaje? Bueno, en esta escuela de formación de comunicadores comunitarios se trataron diversos temas, ¿no? Principalmente el tema principal, que fue la biodiversidad, la biología de las especies, en qué estado se encuentran, cómo está relacionada con los seres humanos. También se trató temas de comunicación, cómo realizar las bases de la comunicación, qué se necesita, cómo podemos transmitir estos conocimientos, cómo ellos pueden ser sus comunicadores para las comunidades, ya que la comunidad Aguá es una comunidad bastante grande, son extensas y bien distanciadas, entonces cómo cada uno de ellos puede
comunicar y puede dar a conocer estos temas, que a pesar de que el proyecto se acabe, no es que nosotros terminemos una relación con ellos, sin embargo se va a seguir trabajando y todas las dudas, como ellos se les ha comentado, todas las dudas que tengan si en cualquier proyecto y nosotros podemos ayudarles, se les va a seguir ayudando. También han conocido temas legales sobre los derechos, cuáles son sus principales derechos, tanto como comunidad, como mujeres, como niños, como hombres. También se trató, y principalmente, ¿no?, siento que es uno de los más importantes, se trató de mantener el dialecto de la comunidad, que es el aguapid. Entonces, con la ayuda de nuestro compañero Tilino, que fue nuestro técnico, se siguió enseñando, se siguió fortaleciendo el idioma. Entonces, yo al menos siento que todos los participantes estaban muy cómodos, muy felices conociendo el aguapid, conociendo sobre la biodiversidad y no solamente quedándose, como se dice, con lo que ya se enseñaron, ¿no?, sino que ellos fueron ampliando sus conocimientos, en todos estos aspectos, y al menos considero que sí les ha servido mucho fortalecer el idioma, fortalecer los conocimientos en todas las áreas, y ellos han sido personas muy independientes y muy buenos estudiantes que han seguido adelante a pesar de todo. Importantísimo estos datos, ¿no? Cómo ha nacido el proyecto, cómo han hecho el acercamiento con la Federación de Centros de Agua, así como también cómo han sido las experiencias dentro del territorio, cuáles han sido los desafíos, cuáles han sido las superaciones que han hecho. De todo esto, estimada Alejandra, ¿qué es lo que han visto de novedoso, se podría decir? ¿Qué es lo que han visto de nuevo ustedes como técnicos? ¿Y qué es lo que se podría, en base a esas experiencias nuevas que ustedes han recolectado, qué es lo que se podría realizar? Bueno, de novedoso ha sido, bueno, personalmente yo antes no conocía mucho acerca de la comunidad agua, entonces para mí novedoso ha sido también aprender de ellos, no solo llegar e impartir conocimientos, sino también aprender de ellos, porque ellos conocen muchos temas. Yo siempre he sido fiel creyente de que nosotros no solo aprendemos en una aula, sino también aprendemos con la práctica, aprendemos realizando todo lo que se conoce, podemos practicarlo en campo. Entonces, para mí ha sido bastante interesante conocer. Todos en la fundación hemos ido aprendiendo, nosotros también hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por aprender el aguapid, y que no solo sea como algo del momento, sino que practicar para nosotros también es un idioma nuevo, pero más aún para todas las personas que sigan conociendo que sigan practicando su idioma natal, por así decirlo. Mi estimada Alejandra, es muy bonito escuchar toda esa experiencia que ha tenido durante este desarrollo del proyecto, trabajar en la comunidad, con la federación, con las comunidades, con las mismas personas, pero coméntenos un poquito cuál fue su rol dentro de todo este proceso del proyecto de Fundación Caminantes Sin Fronteras, y también en la relación con Federación. Bueno, mi papel dentro de la Fundación Caminantes Sin Fronteras y dentro del proyecto principalmente, yo he sido como la que monitorea que todo se cumpla, que todos sigamos al pie de la letra, cumplamos con nuestros propios objetivos planteados por nosotros. Sin embargo, no solo me he quedado en el monitoreo, también ha sido ayudar a mi compañero, el ingeniero Luis Chuma, que fue docente de la Escuela de Comunicación. Entonces, ayudar y contribuir también con mis conocimientos a los estudiantes. Cuando ellos tenían alguna duda, no me costaba nada ayudarles y les ayudaba. Igual en otros temas, como en la comunicación, sí tenían conocimientos bases, entonces yo también les explicaba un poquito de lo que sabía, y siento que ellos fueron muy agradecidos. Entonces, para mí, dentro del proyecto, lo primordial ha sido que podamos cumplir con todos nuestros objetivos como proyecto, como fundación, y cumplir más que todo, cumplir con ellos, cumplir con la Escuela de Comunicación, cumplir con la comunidad. Importantísimo escucharle, estimada Alejandra. También tenemos conocimiento de que dentro de este proyecto se abordó a 4 especies emblemáticas que son para el pueblo agua. De esta recolección de datos, de este estudio que se ha llevado a lo largo de 10 meses y que hemos podido conocer por los estudiantes, por los comuneros, sobre estas especies. Ahora, con todos estos datos, ¿cuál es la recomendación que usted nos podría dar
para continuar rescatando estos espacios de vida de estas aves? Bueno, lastimosamente una de las cosas por las cuales llegan a perderse mucho las especies es por la pérdida del hábitat. Es una de las principales causas para la pérdida de especies dentro del país y a nivel mundial. Entonces, lo importante primordialmente es evitar la tala de los árboles, la caza de estos animales. También eso es uno de los principales, porque ellos han sabido vivir a la larga en relación, en comunidad con los animales, pero que ellos puedan conocer, pero que ellos puedan conocer más a fondo sobre esto. También la regularización de la utilización de los recursos, que todos estos recursos que ellos tienen puedan ser utilizados de manera responsable y a la larga pueda mantenerse el hábitat de estas especies. Que nosotros, nuestro principal objetivo era la conservación. Ellos conocen ahora por qué se conservan las especies, cuáles son sus principales funciones biológicas dentro de los espacios en los que ellos se encuentran. Entonces, para que tengan una relación más sana con estas especies, sin dañarse ellos como comunidad y sin dañar a las especies como tal. Le agradecemos por habernos compartido todos estos datos, estimada Alejandra, y le invitamos a compartir este diálogo que hemos hecho el día de hoy justamente para conocer la parte técnica que es de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, así como también la parte de los comuneros y la parte también de los estudiantes que participaron y fueron inmersos en este. Estimada Yurani. Gracias por compartirnos su conocimiento el día de hoy, y para cerrar queremos preguntarle cuál ha sido su experiencia, o sea, una reflexión que le haya motivado a usted, le haya marcado a usted para seguir proyectando su conocimiento con las demás comunidades. Bueno, para mí la experiencia más bonita ha sido compartir con las personas de la comunidad, conocerles a ellos como comunidad y como personas, porque para mí han sido realmente personas maravillosas que saben cómo, o sea, que nos podemos relacionar. Entonces ha sido bastante grato poder compartir todos mis conocimientos y que ellos compartan sus conocimientos conmigo. Entonces, de mi parte, sí, yo siempre les he dicho, si desean conocer algo más, quieren algún dato que yo les pueda ayudar, nunca duden en solicitarlo, nunca duden en pedirlo, y a su vez, como ellos han sido una comunidad que nos han recibido con los brazos abiertos, y de mi parte siempre agradecerles esa predisposición. Yo sé que son comunidades que viven muy adentro, pero siempre ellos han tenido una buena disposición para aprender, para estudiar y para enseñar también lo que ellos saben. Así es, muchísimas gracias, estimada Alejandra, por compartir su conocimiento, su experiencia en este recorrido con el proyecto Voces de la Conservación. Y es así, pues queremos ahora escuchar desde la Voces del Territorio. Y como no, pues aquí tenemos al compañero Freddy Taicús, consejero de comunicación y en representación de la Federación de Centros Agua del Ecuador. Y es así, compañero Freddy, desde su punto de vista, ¿cómo ha mirado, cómo ha observado el desarrollo de este proyecto Voces de la Conservación? Coméntenos. Durante de estos proyectos que han venido dando en el territorio, para mí como parte de comunicación, consejero, me ha sentido orgulloso porque ha motivado a los jóvenes y la señorita en cuanto a la capacitación en el tema de conservar los aves. Esperemos de que esos jóvenes sigamos más adelante y buscando estrategias y proyectos para los jóvenes y en el tema de comunicación. Muchas gracias, compañero Freddy. La pregunta es, ¿usted cómo ha considerado que este es importante el bosque y sus especies consideren que es de la utilidad lo aprendido en este proceso y cómo aplicarlo desde sus vivencias? En cuanto en el territorio somos dispersos, ¿no? Somos bastante, y dentro de ello en
en el territorio conserva, ¿no? Entonces, desde los ancestros. Y hoy en el día, creo que los jóvenes vamos a seguir motivando para que esas especies, la naturaleza entre flora y fauna, pueda conservar, ¿no? Porque si hay talas ambientales, esas especies se perderán, ¿no? Entonces, más bien, tenemos que conservar la naturaleza para que las especies puedan vivir como nosotros como seres humanos, ¿no? Dentro del territorio de la Nación de Agua. Estimado Freddy, sabemos que dentro de sus mandatos como organización también tienen la protección del medio ambiente, la protección y conservación del bosque y sus especies, ¿no? Considerando todo esto y al tener ya datos específicos de lo que se ha podido conseguir dentro de este proyecto, ¿cómo considera esta utilidad, estos datos aprendidos y cómo aplicarlos desde sus vivencias, cómo aplicarlos en las comunidades, todo esto? Bueno, tocaría motivar a los jóvenes para que podamos sacar los productos lo que en el tema de conservación de los aves, ¿no? Para que no tener la extensión de pérdida de los animales. Y los jóvenes que se pueda tener la comunicación desde el territorio, hacia la radio o también desde allá mismo en el sector. Gracias por compartirnos su experiencia. Ahora, mi estimado compañero, desde el territorio, ¿cuál ha sido el desafío para los estudiantes, tomando en cuenta que en algunas comunidades el acceso al Internet es bajo? Lo que hoy en el día en el territorio Agua hemos tenido dificultad, uno por las comunidades no tienen energía y el otro es por la que no tienen internet en el sector, es porque no hay el señal de clado. Lo que han hecho el esfuerzo los estudiantes para poder lograr conectar en esa capacitación con lo que vinieron en el territorio es buscar estrategia, ¿no? Pero tener las conexiones por medio de una planta eléctrica y luego tener la internet, ¿no? Para recibir la capacitación. Importante, ¿no? Conocer de que una de las necesidades es el Internet allá en territorio y es algo que les ha limitado poder llevar con facilidad este proceso de capacitación. Han conseguido la capacitación de 34 nuevos comunicadores comunitarios. Ahora le pregunto, porque usted también es parte del elenco de los comunicadores comunitarios, e incluso es consejero de comunicación dentro de la Federación de Centros Agua del Ecuador. Ahora, ¿cuál sería el reto desde el espacio de comunicación, considerando que tienen ahora 34 nuevos comunicadores comunitarios dentro del territorio Agua? Cuanto a mi responsabilidad como Consejo Comunicación, tenemos que buscar primero la estrategia, proyecto para motivar, seguir capacitando, no quedar ahí, y a los demás jóvenes, no solo los que están 34, sino tenemos que seguir motivando, no ahí nomás quedarnos y asumir con la parte de comunicación, seguir en el tema de motivar a los jóvenes para que ellos puedan tener la comunicación directamente a la radio, ¿no? Entonces esperemos que esos jóvenes no se quieren ahí, sino para que nos vamos adelante. Así es, compañero Freddy, gracias por comentarnos. Sabemos que el trabajo que tiene ahora el Consejo de Gobierno y usted como consejero de comunicación es grande. Hay que buscar proyectos, buscar alternativas, estrategias para poder fortalecer a los comunicadores que se han venido fortaleciendo poco a poco. Pero sabemos también que a usted le gusta la comunicación, ¿verdad? Entonces, y al momento de gustarle, pues sabemos que la comunicación nace del querer, del sentir, pero queremos que nos comparte esa experiencia desde su punto de vista, desde el territorio que usted lo ha hecho desde allá, Río Bogotá. ¿Qué cambios tal vez usted observó en su comunidad
o en alguna comunidad que le ha permitido poder ingresar con respecto al conocimiento sobre la conservación de la biodiversidad? ¿Ha habido tal vez algún cambio? ¿Ha escuchado tal vez algún joven o alguna persona de la comunidad hablar sobre la conservación, más que todo por las especies, porque hay que tomar en cuenta que este proyecto estuvo enfocado mucho en la conservación y de la biodiversidad, pero en la extensión de estas 4 especies que ya los habíamos mencionado, que era la pava, el águila, el guacamayo y la paloma. Coméntenos. Bueno, como mi experiencia en el tema de comunicación me ha gustado desde juventud. No me recuerdo cuando hubo la primera capacitación en la parte de la radio Ambarazú por parte de la federación. Capacité y yo no me he quedado ahí, seguí fortaleciendo en mi comunicación. Incluso tengo una radio online allá en la comunidad, en el territorio, no en la ciudad, sino está en el territorio, donde tenemos fortalecimos, ¿no?, en el tema de comunicación entre jóvenes, igualmente en el tema de culturales, en el tema de la conservación, ¿no? Entonces todo eso estamos viendo y dando el ejemplo cómo tenemos que estar en el tema de comunicación, no quedar ahí nomás en los jóvenes, ¿no? Porque seguimos, la comunicación es súper interesante, ¿no? Porque hoy en el día en el territorio hay varias especies que están en peligro, podemos conservar esas especies, ¿no? Entonces, y dar ejemplo a los jóvenes, ¿no? Porque hoy en el día los jóvenes ya no están como anterior, que los ancestros cuidaban, ¿no? Porque hoy en el día ya no tienen ese conocimiento, porque tenemos que rescatar a los jóvenes para el rescate de los mayores que cuidaban la biodiversidad, ¿no? Entonces es súper interesante la comunicación, porque eso es lo único importante en el territorio Agua. Gracias por compartirnos su experiencia. Ahora, mi estimado compañero, ¿usted considera que el proyecto fortaleció la identidad cultural y la visión del pueblo Agua sobre el cuidado del territorio? Y cuéntenos de qué manera esto ha contribuido. En el proyecto, yo creo que los jóvenes les sintieron primero orgulloso por recibir esa capacitación, porque no sabían cómo tomar las fotografías, cómo hacer en video y cómo conservar los animales. Entonces yo creo que los jóvenes deben fortalecer y vimos que es uno de los más importantes que hemos recibido como jóvenes, igualmente en el tema de capacitación del proyecto, ¿no? Importantísimo, estimado Freddy. Conocemos que usted también fue parte y observador de este proceso de capacitación dentro del proyecto Voces de la Conservación. Han aprendido muchos de temas como, por ejemplo, cómo crear un perfil de Facebook. Han visualizado también un sinnúmero de plataformas digitales que han servido como canales de comunicación, y que el día de hoy en la era digital nos beneficia dentro de los territorios también. Ahora, ¿qué hacer con todos estos conocimientos? ¿Cómo ejecutar tal vez un mini plan de comunicación desde el área de comunicación de la Federación de Centros Agua? ¿Cuál es el primer trabajo que usted se plantea como dirigente de comunicación? Bueno, en la tema tenemos que sentar con las conversaciones, hacer un plan de hoja de ruta, y con todos los compañeros, los jóvenes que hemos capacitado con la federación, con el presidente José, no me recuerda el apellido, José Pascal. Entonces tenemos que, con todos los equipos de consejo, tenemos que sentar y conversar para que podamos hacer un plan para poder buscar estrategia para esos jóvenes y tengamos más a tanto de la comunicación. Muchas gracias por su información, compañero Freddy. Y la otra pregunta es, ¿qué recomendaciones daría para mejorar futuras iniciativas de comunicación y conservación en el territorio Agua?
La recomendación sería continuar, ¿no?, el proceso de la capacitación a los jóvenes y seguir adelante, ¿no?, con todo el equipo de consejo y la comunicación y porque los jóvenes es lo importante para que ellos puedan en la realidad que vivimos en el territorio, ¿no?, Agua. Para ir cerrando esta primera parte de entrevistados que hemos tenido el día de hoy, que nuestros invitados queremos invitarles a dejar el mensaje final tanto de la parte de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, así como también del representante de la Federación de Centros Agua, en torno a este tema que hemos abordado el día de hoy, que fue el proyecto Voces de la Conservación, lo que comprendió el proyecto, cómo visualizaron los comuneros, los participantes de este proyecto, cómo acogieron las experiencias que adquirieron. En base a eso, ¿cuál sería el mensaje? Iniciamos con estimada ingeniera Alejandra. Bueno, muchísimas gracias, Dani. De mi parte, un mensaje sería que todos nuestros estudiantes, todas nuestras comunidades, todas las personas que viven en la comunidad, no solo se queden con que la conservación durante el tiempo que dura el proyecto. Si nosotros conservamos la naturaleza, conservamos la biodiversidad, las especies que habitan en ellos, también conservamos nuestro futuro, ya que son los pulmones de nuestro planeta y de todos depende el que podamos seguir viviendo aquí en un ambiente sano, saludable, y dejemos un espacio sano para las futuras generaciones. Entonces, mi mensaje como fundación, como persona también, para las comunidades es: no hagamos que esto se termine, o sea, que esto siga adelante, que no duden nunca en si necesitan ayuda en solicitarla, que nosotros estaremos prestos y orgullosos de saber que podemos contribuir en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de las comunidades, y si ellos necesitan alguna cosa, nosotros les podamos ayudar. No porque se acabe el proyecto vamos a desaparecer como fundación, sino que también vamos a seguir adelante trabajando en conjunto con la FECAE. Muchísimas gracias, estimada Alejandra, y queremos también escuchar palabras finales de nuestro compañero Freddy. Como parte de comunicación, dirigente, igualmente como parte delegado de la Federación de Centro Agua del Ecuador, esperemos de que sigamos buscando el proyecto para que fortalecer el tema de comunicación. En la parte final me gustaría de que sigamos protegiendo la biodiversidad en el territorio en el tema educativo, ¿no? Entonces lo súper interesante, y esperemos de que construir nuestro futuro en el tema de organización de la Federación Agua. Muchas gracias, nos vamos a la respectiva pausa publicitaria. Al retornar estaremos con más sobre esta fase de entrevistas. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Agua. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que, según la evaluación de registros conocidos, descripciones de abundancia y el tamaño estimado de su área de distribución, la paloma perdiz purpúrea presenta una tendencia poblacional decreciente? La paloma perdiz purpúrea disminuye. Proteger su hábitat hoy ayuda a salvar su canto. Pinatis, pengkehking parati yawapura anchichurusne kara yawapat sapanyayedne, andui yapurpuri awakwadusne imbaren katremdi engaldas. Yapurpuriane imbaren katremdi kuiragin panyayel, ma que wenyam dumakpas chagudnina panyakanda. ¿Sabías que la población de la pava de Orton durante las últimas 3 generaciones ha producido una disminución muy rápida de individuos, debido a las tasas de pérdida de hábitat y a la presión de la caza? La pava de Orton desaparece rápidamente. Proteger su hábitat y evitar cazarla salva vidas. Pinatis, kuingo wakwadusne kutnya generación pun makai, kara mane punanyin min katremdi, manasane panyayel katram dawa, kara awarus piraga mindachin. Kuingwane katremdi anyin min, kuiragin panyayel, kara piranin man an watuanin dumakpas. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Agua. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Continuamos con nuestro programa Voces de la Conservación. Invitamos a quienes nos van visualizando en
las plataformas digitales, en las redes sociales como Fundación Caminantes Sin Fronteras, la Federación de Centros Agua del Ecuador, la radio Amparasú 90.7 FM, así como también el medio digital Infórmate Pueblo. Enlazarse en los en vivos que estamos desarrollando, así como también en la señal abierta del 90.7 en Radio Amparasú. Seguimos con nuestro segmento de entrevistas. Tenemos la presencia de la abogada Jocelyn Álvarez, quien trabajó de cerca sobre el proyecto CPF, también en uno de sus componentes de la gobernanza territorial. Bienvenida, estimada abogada. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, estimada Jocelyn, es un gusto volverla a ver aquí. Esta es su casa, Radio Amparasú siempre ha sido su casa y es un grato honor tenerla aquí. Ya sabe que siempre es bienvenida a Radio Amparasú. Coméntenos, estimada Jocelyn, sabemos que usted ha venido colaborando y aportando dentro de la Federación de Centros Agua del Ecuador y también en el proyecto que ha venido ejecutando CPF, y en uno de ellos ha sido lo que es la Guardia Indígena. Coméntenos un poco cuál fue el objetivo principal de las capacitaciones que fue dirigido a las guardias indígenas del pueblo Agua. Conversemos un poquito sobre esto. Dentro de este proceso de capacitación, el objetivo principal fue, valga la redundancia, el fortalecimiento de las capacidades no solamente de la Guardia Indígena Comunitaria Agua, denominada JICA, es el nombre que se le puso, sino también el fortalecimiento organizativo del pueblo Agua, tanto con FECAE como con UNIPA, que fue una de las organizaciones que aportó no solamente con la experiencia del proceso de guardia indígena y la conformación de dicha guardia, sino también con el compartir de las experiencias, ¿no? La UNIPA es parte de la gran familia Agua transfronteriza, que tiene mucha más experiencia sobre la guardia indígena en esta situación. Entonces, ese fue el objetivo principal, ¿no? El fortalecimiento de capacidades de la Guardia Indígena, no solamente en la conservación, sino también en el respeto al territorio. Importantísimo conocer, yo sé que es importante estas capacitaciones dentro del territorio Agua, es importante dentro de la formación, sobre todo de la juventud, de quienes están dentro de la organización llevando estos procesos de capacitación. Ahora queremos que nos comparta desde los contenidos que han podido ustedes, cuáles han sido los temas principales, se podría decir, que han abordado dentro de estas capacitaciones. Principalmente el tema de derechos colectivos, ¿no? Se hizo un análisis de los derechos colectivos, de la aplicación del convenio 169 de la OIT, de la Constitución, pero también sobre el reglamento de la Guardia Indígena, que está mucho más desarrollado en Colombia, y por eso fue tan importante la coordinación con UNIPA. Entonces, sobre todo derechos colectivos, que fue de los principales. También la gobernanza territorial, las funciones y competencias de la Guardia, la conservación de la biodiversidad, el monitoreo territorial, la prevención de actividades ilegales, protocolos de actuación. Tuvimos también un excelente escenario de primeros auxilios, prevención de riesgos, ¿no? Y también resolución pacífica de conflictos y fortalecimiento organizativo, que fue uno de los últimos temas que se vio. Entonces, dentro de esa gama de temas, que fue bastante diversa, pero también muy importante para el fortalecimiento de la Guardia, pudimos desarrollar 5 talleres que fueron participativos, organizativos. Tuvieron una duración cada uno de 3 días, en donde no solamente se desarrolla la participación activa del grupo de Guardia Indígena, sino también, como lo mencioné anteriormente, el compartir experiencias, que eso fue bastante enriquecedor también para nosotros como facilitadores, como para las personas que asistieron a los talleres. Muchas gracias, compañera Jocelyn, por compartirnos un poco de su experiencia.
La siguiente pregunta es, ¿por qué consideró importante desarrollar estas capacitaciones con los guardias indígenas? Bueno, ahí se responden creo que de dos cuestiones bastante importantes, ¿no? Una, la guardia indígena comunitaria no solamente es una guardia, ¿sí? Es también el proceso de fortalecer la identidad ya del pueblo aguá en su cosmovisión, en su trabajo, en el proceso organizativo. Entonces, no solamente que la Guardia configura la primera línea de defensa del territorio en materia de conservación, de prevención, sino también que fortalece los conocimientos que nos permite actuar de manera organizada y respetando el marco legal, no solamente el marco legal constitucional, como lo había mencionado en los temas que se vio, sino también en el marco del el derecho propio, ¿sí? La autodeterminación, la gobernanza territorial, y también es darle la capacidad del apoyo y del respaldo a las autoridades indígenas, ¿no? A los consejeros, a los directivos de las comunidades. Entonces, ¿por qué es necesario? Debido a la importancia de la protección y de la conservación de nuestro propio territorio. Entonces, de ahí fue de donde nació este tema de desarrollar estas capacitaciones con la Guardia Indígena, sobre todo para el fortalecimiento de. Muchas gracias por compartirnos y también queremos preguntarle, ¿usted qué función o cuál fue la participación y el interés de los integrantes de las guardias indígenas? Dentro del proyecto se visualizó como tal que la participación de la Guardia Indígena fuese entre un hombre y una mujer de cada una de las comunidades, principalmente porque el proceso de capacitación no está vinculado solamente a un género, por decir hombres, ¿no? O mujeres. Entonces, la participación sí se vio un poco más fuerte, sí, más o menos por la parte de los hombres, de los guardias que están en esa situación. Entonces, pero también de parte de las jóvenes, había muchas jovencitas que nos ayudaron mucho en el tema de no solamente de ampliar el espectro de la capacitación, sino también de entender que hace falta fortalecer el ámbito de la guardia desde ese ámbito, ¿no? Entonces, eso. Gracias, estimada Jocelyn. Sabemos que para la Federación de Centros Agua del Ecuador es importante fortalecer este espacio de la guardia comunitaria, pero queremos saber desde su experiencia, ¿por qué es importante la guardia comunitaria para el territorio agua? ¿Por qué es fundamental? A ver, la guardia indígena representa un mecanismo comunitario de protección, ¿no? Que ese es uno de los fundamentos de la guardia indígena. Y en mi experiencia, dentro de lo que pude compartir dentro de estas capacitaciones, es un proceso de preservación de la cultura, de la identidad, ¿ya? No es solamente un grupo aislado dentro de una comunidad, sino que es la comunidad mismo que conforma este grupo de personas que trabajan por la protección al territorio, que es una de los problemas más complejos dentro del territorio agua, ¿no? En la protección del territorio. No solamente el tema de problemas como la minería o la tala, sino también en temas de problemas externos que afectan al territorio. Entonces, desde mi experiencia, sí es importante de que se siga fortaleciendo este tema de capacitaciones, porque eso es lo importante, ¿no? Que se fortalezca el grupo, que siga ampliándose y que podamos desarrollar un proceso organizativo mucho más que solamente capacitaciones aisladas, sino que sea un proceso general y que sea continuo sobre todo.
La Guardia Indígena ha sido una práctica comunitaria milenaria, ¿no? Están dentro de los amparado dentro de los derechos colectivos de la Constitución y también de otros tratados internacionales como la OIT también, en donde les faculta que es una práctica comunitaria. Claro que algunos estamentos del Estado han querido visualizar como otros grupos que tienen otros fines, ¿no? Pero en sí para eso estamos, para dialogar con quienes están llevando este proceso de la Guardia Indígena Comunitaria. Se ha empezado a visualizar a raíz de jornadas como de movilización, ¿no? Como la jornada del 2015, la jornada del 2019, del 2022, en donde sí se ha ido visibilizando esta práctica comunitaria, esta práctica. Ahora, desde todo con este contexto que hemos podido recopilar estos datos también que nos sirven de mucha importancia para dar a conocer a la ciudadanía qué es la Guardia Indígena. Ahora no solamente queremos darle el nombre de la Guardia Indígena, sino también usted que está cercana a esta práctica milenaria comunitaria, ¿cuál es el papel que desarrolla un guardia comunitario? ¿Cuál es su diario vivir dentro del territorio? ¿Cuál es ese papel que desempeña en cada una de las comunidades? Bueno, en este sentido, la Guardia Indígena como tal no solamente tiene el papel de la protección o de la prevención, sino también del monitoreo. Uno de los ejercicios que hace la Guardia Indígena es el monitoreo territorial, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de que en una de las comunidades es importante que se conozca los límites de la comunidad, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que hace la Guardia. El monitoreo del territorio no solamente es ir a caminar y conocer el territorio, sino también poder identificar problemas eventuales, ¿no? Yo qué sé, el tema de la tala, el tema de la pérdida de cobertura boscosa, el tema de intromisión externa dentro del territorio. Pero también es el respaldo de la autoridad, ¿no? Del presidente de la comunidad, de la directiva de la comunidad, hace parte de la comunidad, no solamente como pobladores, ya, ni como parte del pueblo agua, sino como esa identidad que se le da a la Guardia Indígena. Lo manifestaba hace rato el tema de las movilizaciones. Se ve este tema de la representación de una fuerza comunitaria, ¿sí? Entonces no es una fuerza de ataque, es una fuerza de protección, de defensa al territorio, a la población. Entonces ese es el principal papel que cumple la Guardia dentro del territorio. Bueno, mi estimada Jocelyn, la siguiente pregunta es: ¿cómo contribuye la Guardia Indígena a fortalecer la organización y la gobernanza del pueblo agua? Como ya lo había mencionado, de la Guardia Indígena es precisamente el poder fortalecer el proceso organizativo, que no solamente es un tema aislado o un tema que puede conocerse primero y después de conocerse o perderse, ¿no? Sino que es el acompañamiento al proceso organizativo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, quienes conocemos el territorio, que cuando existe una asamblea, por ejemplo, ¿quiénes son los encargados de la organización? Es la Guardia Indígena. ¿Quiénes son los encargados de mantener el orden, por ejemplo? Es la Guardia Indígena. Entonces, más allá de un grupo aislado de personas que están dentro de la comunidad, es parte de la identidad del pueblo agua. Así es, estimada Jocelyn, es importante mirar el rol que cumple la Guardia Indígena dentro del territorio agua. Pero, ¿qué capacidades adquiridas durante las capacitaciones pueden ayudar al Guardia Indígena a enfrentar estas amenazas? Por ejemplo, uno de los temas que vimos fue el monitoreo territorial. Dentro de este tema pudimos hacer un ejercicio con equipos GPS, por ejemplo, en donde entendimos dos cuestiones bastante importantes, y es que
para el apoyo de la Guardia Comunitaria es necesario un equipo básico para identificar problemas como, por ejemplo, la minería ilegal, ¿ya? Dentro del territorio y dentro de los ejercicios que hace la Guardia Comunitaria, entonces levantan un punto y dice, bueno, aquí se ve tal situación, en tal coordenada, en tal punto, se ve esto, se identifica una amenaza, ¿sí? Entonces, ese es el monitoreo, una de los papeles esenciales, ¿no? Y como lo había mencionado, también el tema del fortalecimiento organizativo. Entonces, la organización, el proceso comunitario es de los más importantes. Estimada Jocelyn, ustedes han capacitado a la Guardia Indígena. Dentro de las capacitaciones han logrado identificar las amenazas dentro del bosque, dentro de su territorio, dentro de cada una de sus comunidades. Estos jóvenes que son parte de la Guardia Indígena también han venido siendo partícipes de algunos proyectos, por ejemplo, el último proyecto en donde también se capacitaron alrededor de 34 jóvenes de 17 comunidades del pueblo Aguá, que fue el proyecto Voces de la Conservación, que tenía como objetivo capacitar en el área de comunicación comunitaria ambiental, y dentro de esos tenían los temas también que abordaron, por ejemplo, estudiar sobre 4 especies emblemáticas que fueron allá en el territorio, como fue la pava de Hortón, el águila andino, el guacamayo verde y otra especie que el águila andina, ¿sí, no? Entonces, todas esas especies pudieron ellos también capacitarse, ¿no?, en estos conocimientos. Ahora, desde la experiencia de la Guardia Indígena, ¿cómo contribuir sumando, ¿no?, estos conocimientos, más los conocimientos que han adquirido en la formación de la Guardia Indígena, cómo contribuir desde el espacio de la Guardia Indígena comunitaria para la protección de estas aves, de estas especies, y no solamente de estas 4 especies, sino de los miles de especies que existen dentro del territorio Aguá? En este aspecto, por ejemplo, vuelvo y repito, el monitoreo es una de las capacidades que deben fortalecerse hasta poder entender que son cuestiones bastante importantes y complejas dentro del territorio, ¿no? De estas especies, por ejemplo, cuál es el comportamiento de la especie, en dónde se reproduce, e identificar entonces los lugares en donde anidan, por ejemplo, en donde se encuentran con más frecuencia, o cuáles son las temporadas de apareamiento, por ejemplo, y de reproducción de dichas especies, y poder no solamente identificar los puntos, sino también darles esa importancia de protección, ¿no? Entonces, a través del monitoreo y levantar hojas de ruta, por ejemplo, en tal fecha, en tal temporada, tal especie hace esto. Entonces, no solamente el monitoreo, sino también aprender como estas situaciones, como lo comentaba usted, el tema de la conservación y de la protección de la fauna y de la flora, sino también poder ampliar el conocimiento a la importancia de estas aves al territorio. Usted es parte de la Federación de Centros de Aguá del Ecuador, por ende es Aguá, del territorio Aguá, ¿no? Conoce, como se dice, de punta a cabo, como dicen los mayores, conoce usted el pueblo y también ha estado como técnica dentro de los procesos, dentro de los proyectos. Ahora, ¿cuál sería un mensaje que nos puede dejar, considerando que la FECAE tiene un sinnúmero de proyectos, que ha desarrollado los últimos proyectos, que ha culminado los últimos proyectos, y en base a eso, cuál sería el mensaje que usted le puede dejar a la ciudadanía que nos esté escuchando en este diálogo directo? Bueno, principalmente el tema de aprender, ¿no? Seguir con el proceso de adquirir conocimiento, de entender cómo funciona el territorio. Quisiera conocer mucho más del territorio, conozco relativamente poco, pero de las comunidades en las que he podido estar, he podido trabajar, me parece que es esencial que se trabaje en el tema de conocer, ¿no? Saber cómo funciona,
cuáles son las maravillas dentro de nuestro territorio. Nosotros dentro del pueblo Agua tenemos infinidad de especies, de anfibios, aves, reptiles, que no solamente existen, sino que también contribuyen al mantenimiento del ecosistema. Entonces, ese es, podría decirse, mi mensaje para la población, que es importante el conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino entender cómo es que funciona el tema de la conservación, porque no solamente es un concepto aislado, ¿ya?, sino que hace parte de nuestro entorno. Le agradecemos, estimada Jocelyn, por acompañarnos en este diálogo y abordar estos temas importantes que son para la comunidad, sobre todo para el territorio Agua, que tiene una gran riqueza y una enorme biodiversidad. Sí, esta ha sido la parte de nuestra entrevista, quienes abordamos también con la parte técnica de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, quienes nos dieron a conocer el desarrollo exacto del proyecto Voces de la Conservación, que tuvo una duración de 10 meses en el territorio Agua, que abarcó a 34 jóvenes, que capacitó en comunicación comunitaria, en la protección del bosque y su biodiversidad, así como también a las comunidades que fueron inmersas, ¿no? Fueron 17 comunidades que fueron beneficiadas por este proyecto. Escuchamos a la técnica de la fundación, así como también escuchamos la voz directa del dirigente de comunicación de la FECAE, quien estuvo también presente en este proceso de capacitación, estuvo de cerca acompañando a los estudiantes de las diferentes comunidades que fueron inmersas, y también nos dio a conocer su experiencia, su expectativa dentro del proyecto. Y finalmente hemos abordado con Jocelyn algo muy importante, un tema muy importante, que es la práctica milenaria como es la Guardia Indígena, cuáles han sido sus funciones, en qué se han capacitado la Guardia Indígena, cuáles son las amenazas que han considerado dentro de su capacitación y cuál es la tarea que les queda como guardias comunitarios a favor de su territorio, en cuidar su territorio, en cuidar la biodiversidad, su bosque, sus especies y muchas riquezas que tienen dentro de sus territorios. Así finalizamos esta fase de entrevistas. Le doy paso al estimado Otilino para que haga la traducción de este programa. Como ustedes escuchaban, estamos también teniendo este programa en los dos idiomas, en idioma español, así como también en la lengua nativa, que es Aguapid. Mane para escuchar cupayuros gasa cacharos calguillan proyecto guin ane maji ayenchane para anes ingeniera Alejandra Calderón Gasa. Usted representa Gimdaji Fundación Caminantes Sin Fronteras. Usted para allí an proyecto ne kawiji puebla warus amumdo cara pingamino chikal parus kashiamdu pura awkatsa sugin cara para allí kuin kainanaba comunidad ta cara aguarus ne musiturus kuindagianaba kainarchianaba comunidad kin paita warus da cara tendagiaji aguapit Kupairu Alejandra ne paraji cara misha kuira gishina au engalda au suashpa kuira gimdu engalda ane kalmaji an programaras kuira gi an chichurus da doasne Kupairu Freddy taikus ka kuinda ganesh usne representa indi consejero comunicación da Federación de Centros Aguar del Ecuador das Kupairu Freddy ne paraji one kuira gi pamapas a ungal cara one an musiturus da an kalginin na papas pingana ma mijakuiragi cara ane punatan da kalaji manas musiturus nengal da sapam da yan capacitación ne masaitne señal guachi cara internet kas mechine uspane punatan da giaji angana kamchen ne uspane motor conectagi kiye kamche ay mane tres jam mapas an musiturus kahanaba angana proyecturus gin kamanaba cara manchaman ba ane punawari aguaros bane cara an proyecto ne comunicación dasne punawaraji aguaros bane manas Kupairu Freddy neme gachi an capacitación dusne egitpe ane tichet pachi katnawais na an musiturus dane agum di kamche anaba Rasne paina vaindane Kupairu
abogada Jocelyn Álvarez Cajaparanes, Cuinda Guianes. Usne calquishi kushaikisha proyecto CPF gasa cara usne proyecto los guardia indígena hasayi. An guardia indígena ne aguaros vane puna watke. Ane mazakal ne tunda ginaji pingana ba kuiragin katsa sura. Cara wat purana ba aguaros kuiragin do pañasugin. An wan makmuros ne saji cara ane pingaji. Taller gine caja mataji. Maza shamba mazambu gasa. Ane tendagitpay an musiturus kahanaba. Guardia indígena ne kuiragiami au minmurus. Karakal giamdi isbamdu katsasura. Katnawaisna an tendagitpay an proyectorus. Maza guardiane kalgimi comunidad kin isbamdu. Ijamdi chikatnagi amati katsasugin. Chiwaisha kwaigimat kane uspane kainam dime. Kara sungana kuiragiamdi engaldane. Ane kalgimdi parihu katsa miagasa comunidadtas. Katsa miga chigas kizachine guardia nemru chikat nawais dan proyecto ne tendagit paji. Ane masa pitching resumen ganaji aquí kuindagitajba angana umarajba chikat nagi yan proyecto gin. Katnawai hasta que ya no me pasa aquí kuindagitawa kuinkwatawa chikat nagi an proyecto gin. Cara misakuiragit paongalda. Nos vamos a un corte espacio publicitario y regresamos con nuestro programa Voces de la Conservación. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que el águila andina, por sus características de conservación, es considerada una especie paraguas? Sin embargo, su población es reducida debido a su distribución irregular. Proteger al águila andina ayuda a cuidar muchas especies y fortalecer su frágil población. Pinatkis Katsawamne penawati cuidagimdu engalda ane mazachicho cuidagimi mamas kalparuza cara pañayel dagas. Pañacuardosne katremdi parihupurachiagua cara punatistapura. Katsawamda cuidagitne que wande cuidagin mamas kalparusda antendagin pañacualdus dagas. ¿Sabías que la población del guacamayo verde está experimentando un declive causado por la destrucción del hábitat y la captura para el comercio de aves de jaula? En general se estima que la población mundial disminuirá entre un 80 y un 99% en 3 generaciones. Salvar al guacamayo verde exige proteger su hábitat y detener su captura cruel de hoy. Pinatkis Kuya pistamba kuadne imbaren katram di panyajel katram dawa kara pijaga peñi nyamaza chichu sukmat mintuanba. Kajamdi anba kuadne kishkone simasa 80% kara 99% an maingane. Chagudni nyamaza kuya pistamda penatenda kuiragitpe panyajel. Kara magisti chetpe awarusda anchichurusda penin mupura. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Aguá. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Antes de ir a la parte final de nuestro programa Voces de la Conservación, he querido también hacer un paréntesis y presentar, estos son nuestros nuevos comunicadores comunitarios, Lisset Tanquius, ¿no? Taikus y Yurani, sí, fueron formadas en esta fase de la Escuela de Comunicación Comunitaria dentro del marco del proyecto Voces de la Conservación, quienes también el día de hoy nos compartieron, tuvieron esa experiencia de estar aquí haciendo radio, haciendo comunicación, también fueron parte de abordar las preguntas a quienes nos acompañaron en la fase de entrevistas y tener esa experiencia. Queremos consultarle a cada una de ustedes cómo han visto esta experiencia, esta primera experiencia dentro de cabina. Estamos en vivo en Radio Amparasú 90.7 y en las plataformas digitales de las redes sociales como la Fundación Caminantes Sin Fronteras, el medio digital Infórmate Pueblo, en la Federación de Centros de Agua. ¿Cómo ha sido esa experiencia, estimada Yurani, ahora que es una comunicadora comunitaria desde el territorio? ¿Cómo ha visto este diálogo que hemos mantenido el día de hoy con importantes temas como fue el desarrollo del proyecto, así como también el otro tema que fue de la Guardia Indígena?
Muchas gracias por darme este espacio en el que yo pueda compartir mi experiencia y mi opinión. Bueno, en mi experiencia personal, pues me sentí muy feliz de estar aquí con ustedes, aprendiendo un poco más, aparte de las capacitaciones que tuvimos, ya que en las capacitaciones solo miramos lo que son cámaras, videos, crear páginas, pero nunca lo pusimos casi en práctica, así como salir en vivo, preguntarles a otras personas. Entonces, esto es una nueva experiencia para mí y les agradezco mucho por haberme tomado en cuenta y quiero seguir aprendiendo, ya que esto primeramente me va a llevar a una capacidad de formación más completa, más conocimiento, aparte de lo que son los estudios normales. Aparte, entonces aprendo de lo que es comunicación, lo que es la radio. Me alegra mucho venir acá y arriesgarse, porque como se dice, este es arriesgarse. Antes de irnos al cierre, estimada Jessie, también queremos darles a conocer a quienes nos están escuchando y visualizando a través de las plataformas, darles a conocer que este programa radial es en el marco del proyecto Voces de la Conservación, gracias a la Fundación Caminantes Sin Fronteras, con la coordinación de la Federación de Centros Agua del Ecuador y con el apoyo de del Fondo de Alianzas por los Ecosistemas Críticos y la Fundación Futura Latinoamericana. Esto ha sido transmitido y retransmitido por Radio Amparasú 90.7, así como también por las redes sociales dentro de las plataformas digitales de la Federación de Centros de Agua del Ecuador, del medio digital Infórmate Pueblo y así como también de señal abierta como la Radio Intercultural, la Radio Encalagua y otras redes sociales que también hemos podido compartir y llevar a ustedes este programa que ha sido dentro del marco, como les había manifestado, dentro del marco del proyecto Voces de la Conservación. Ahora sí vamos a la parte del cierre, estimados colegas. Así es, empiezo yo. Hoy ha sido nuestro último programa, Voces de la Conservación, y aspiramos que se dé continuidad este programa, porque es un programa que habla desde el territorio, da a conocer
la importancia de nuestros bosques, de nuestra biodiversidad dentro del territorio y cómo nosotros como comunidades, como dirigentes, como jóvenes, como niños, buscamos alternativas, y yo creo que la mejor alternativa es la comunicación. Esa es una herramienta fundamental que tenemos nosotros, informar, dar a conocer, porque como dicen, si no hablamos nosotros van a hablar las piedras, pero no queremos que las piedras cuenten, sino contarlos nosotros desde nuestra propia experiencia y desde nuestro territorio. Así es, y un gusto y un placer haber compartido con todos los compañeros durante este tiempo que hemos estado en programa, y también, como no, agradecer a todos estos oyentes, a todo el público que nos escucha por Radio Amparazú, por redes sociales, quienes nos miran, agradecer profundamente, y no se olvide de compartir este programa para que muchos puedan mirar y también sintonizar Radio Amparazú 90.7 FM, y es un gusto, me despido, mi nombre es Gisela Huanga y hasta una próxima oportunidad. Bueno, llegamos al final de nuestro último programa. Esperamos que este mensaje se quede con todos ustedes. Gracias a nuestros invitados que nos compartieron su información, y también gracias a la Fundación Caminantes Sin Frontera, a la FECAE por hacer posible este espacio. Hoy nos quedó clarísimo que proteger la vida y nuestros bosques es protegernos a nosotros mismos. Por eso, así que miremos que si miramos las montañas, recuerden protegerla a ella. ¿Por qué? Porque nos protegemos nosotros mismos. Anímense a ser guardianes activos, reporten lo que vean y aprendamos a convivir con nuestra naturaleza. La naturaleza es parte de nuestra vida y cuidarla es responsabilidad de todos. Cada acción, por pequeña que sea, ayuda a proteger nuestros recursos, nuestras comunidades y las especies que habitan en nuestro territorio. Yo soy Yurani Pasuy, y conmigo será hasta una próxima. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este último programa, Voces de la Conservación. Gracias a la Fundación Caminantes Sin Fronteras por empoderar comunidades, a la Federación Agua por su lucha climática y su educativa, por su larga trayectoria en la protección y conservación de las especies, a CPF, por los fondos vitales, y la Fundación Futura Latinoamericana por liderazgo regional. Muchas gracias. Mi nombre es Liseta Icus y yo me despido. Hasta la próxima. El propósito es fortalecer la comunicación comunitaria en todos los espacios como un derecho para los pueblos y nacionalidades. Mi nombre es Dani Gatia y he estado en esta experiencia, y será hasta una nueva oportunidad, hasta una nueva conducción dentro de los procesos organizativos de comunicación. Agradezco el espacio a la Federación de Centros Agua del Ecuador por abrirnos la puerta para realizar esta práctica importante de la comunicación comunitaria, rescatar sus culturas, su filosofía, así como también su forma de vida, y en torno a eso dejamos también formado a 34 comunicadores comunitarios que serán el eco que harán desde el territorio. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Mingbara biakwanas me oneme an mingba programa hasta es que llamdo makpas kopaya gitawa paginagima aguaros da mungamdu Radio Amparazú 90.7 cara hasta es que llamdo makpas an fundación dos da saran proyecto an Fundación Caminantes Sin Fronteras cara hasta es que llamdo makpas an nan mulatawa Federación de Centros Agua del Ecuador cara mamas los que guañara Fundación Futuro Latinoamericano cara CPF. Hasta es que llamno makpas mainda wachino makpas a ungal kuiraki. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de Voces de la Conservación. Agradecemos a todas y todos por acompañarnos y por ser parte de este esfuerzo por proteger nuestros bosques, nuestras especies y nuestra cultura agua. Escúchanos en una próxima edición. Hasta entonces, sigamos cuidando la vida. Esto es Voces de la Conservación.